Solo quiero dibujar manga en silencio. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 196. ¿Cómo podría alguien no compartir un trabajo como este? Para quienes se sintieron destrozados tras ver el final de 5 centímetros por segundo, el dolor se transformó en reverencia. No solo le dieron un 10 perfecto, sino que sintieron la obligación de difundirlo. Una publicación en un blog popular de anime decía: Hola, mis queridos. Igual sé que he estado ausente esta semana, pero vuelvo con su dosis de anime del lunes. La elección de hoy es absolutamente imprescindible. Una obra maestra del romance juvenil. 5 centímetros por segundo. Si ya lo viste, no se lo cuentes a los demás. Deja que lo disfruten al máximo. Los comentarios debajo estaban llenos de bromas internas y confundieron a los nuevos fanáticos que intentaban comprender qué estaba sucediendo. Una respuesta en particular llegó a la cima. Una obra maestra del romance, ¿eh? Me encanta. Si consigue 1000 me gusta, la veré esta noche. Alcanzó los 6000 me gusta en menos de 5 horas. Mientras tanto, en otro lugar, un fanático incondicional del anime, que acababa de despertarse cerca del atardecer, comenzó a revisar sus mensajes mientras desayunaba. Todo el mundo hablaba de 5 centímetros por segundo. ¿Es tan buena? Siento que soy la única que aún no la ha visto, creo que la veré. Si no, no tengo nada de qué hablar últimamente. Incluso los grupos de chat privados de Haruki se llenaron de recomendaciones y reacciones. Tal como esperaba, el tercer episodio causó sensación, pero lo que le sorprendió fue lo rápido que sucedió. En un solo día, la velocidad de 5 centímetros/s había arrasado casi todos los círculos de fanáticos de la animación en línea. La gente se quejaba de la angustia, insultaba al escritor tras bastidores, y seguían llamándolo una obra maestra. Haruki bebió un sorbo de té y murmuró para sí mismo. Los fanáticos del anime, todos somos un grupo de masoquistas. Su teléfono apenas había dejado de sonar en todo el día. Kazuya lo había llamado, recitando números de streaming y picos de datos como un corredor de bolsa con cafeína. Haruki solo escuchó a medias, hasta que una línea captó su atención. Mira, si esto sigue así, 5 centímetros/s podrían alcanzar el nivel que Anohana alcanzó en su día. Estuve allí cuando explotó. Esto se siente igual. Eso llamó la atención de Haruki. Anohana tuvo un promedio de más de 9 millones de visitas por episodio y arrasó con casi todos los premios ese año. Si 5 centímetros/s pudieran igualarlo, sería el claro favorito de la temporada. Suponiendo, por supuesto, que no se emitiera nada masivo en febrero o marzo. Mientras Haruki reflexionaba sobre eso, su teléfono vibró nuevamente. Era Airi. Tan pronto como contestó, su voz se escuchó medio ahogada. Eres lo peor, lo sabes. Te pregunté cuál era el final, y tú y Ryuko no dijeron nada. He estado dibujando todo el día, cumpliendo plazos, y por fin pensé en relajarme viendo el episodio 3. Y ese es el final que me queda. ¿Cómo se supone que voy a dormir esta noche? Será mejor que arregles esto, idiota. Haruki se quedó mirando su teléfono. ¿Devolverle a Kari a Takati, qué? ¿Como si fuera su prometido o algo así? A diferencia de la mayoría de los fanáticos, Airi no se molestó en desahogarse en línea, simplemente lo llamó directamente y se desahogó. Ni siquiera respondió. En cambio, adoptó una voz monótona. Lo siento, el número que ha marcado está apagado, inténtelo de nuevo más tarde. Colgó y puso su número en la lista negra durante 3 días, lo justo para recuperarse. La gente realmente no te deja descansar por aquí. Se sirvió más té y volvió a ver el episodio final solo, orgulloso en silencio de lo bien que había resultado. Pero entonces. Otra llamada. Esta vez, el nombre en la pantalla le hizo detenerse. Ryuko. Él respondió con un tono mucho más suave. Hola. Es tarde. ¿Qué pasa? De vuelta en su dormitorio, Ryuko estaba sentada contra la pared en pijama suave y esponjosa, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus compañeras de cuarto habían salido a cenar. Había fingido no encontrarse bien para poder llamarlo. Incluso después de un año de conocerlo, todavía se sentía nerviosa cada vez que hablaban. No hay motivo. Solo, quería felicitarte, dijo rápidamente.
Kazuya me contó lo de las cifras de streaming. Gracias, respondió Haruki. Te lo agradezco. Estaba a punto de colgar cuando de repente ella volvió a hablar. Espera, una cosa más. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que dije la semana pasada? Sobre la final de la liga el domingo. Vendrás, ¿verdad? Hubo un momento de vacilación por su parte. Por supuesto. No olvidaría algo así. Ella dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Ryuko había llamado en parte para ver cómo iba el anime, pero también para asegurarse de que Haruki no abandonara sus planes. Sabía lo rápido que su agenda podía llenarse cuando algo así explotaba. Al menos por ahora, parecía que el domingo todavía estaba abierto. Está bien entonces. Nos vemos el domingo. Después de colgar, Haruki se recostó y se estiró. El sueño lo acosaba, pero aún quedaba algo por hacer antes de acostarse. Porque 5 centímetros barra es no era el único proyecto en el que se había involucrado últimamente. Voces de una estrella distante estaba a punto de lanzarse. Desbloqueó su teléfono, abrió Fend y redactó una publicación. Hola a todos, soy Mizushiro. Muchísimas gracias por el gran apoyo a 5 centímetros por segundo. Ver la respuesta al episodio 3 y la increíble afluencia de espectadores ha significado mucho. Aunque la historia termina aquí, espero que encuentres el cierre en la sonrisa de Takaki y el nuevo comienzo de Akari. Dicho esto, un nuevo proyecto mío se estrena mañana 17 de enero. Voces de una estrella lejana. Tiene una duración de poco más de 20 minutos, pero personalmente lo considero tan significativo y poderoso como 5 centímetros barra S. Si te conectaste con uno, espero que el otro también resuene. Igual. Él golpeó el poste. Los fanáticos que habían estado actualizando su feed durante todo el día finalmente obtuvieron lo que estaban esperando. Y de inmediato, las respuestas llegaron. Takaki tuvo un cierre. Akari lo superó. Un final perfecto. ¿De verdad vas a mentir así con cara seria, eh? Sí, sí, Mizushiro. Me alegro por ellos. Pero ¿qué hay de nosotros? He estado en caída libre emocional desde anoche. Espera, me olvidé por completo de Voces de una estrella distante. Hiciste 2 obras en 6 meses. ¿Me estás diciendo que hay otra historia que duele igual? Hermano, y... Esa misma noche, la publicación de Haruki desató otra ola de actividad en su página. En cuestión de minutos, los fans, aún conmocionados por el final de 5 centímetros por segundo, inundaron los comentarios. Aunque muchos seguían emocionalmente destrozados, se había iniciado un cambio. Algunos habían empezado a procesar lo que habían visto, no solo con angustia, sino con claridad. Bueno, escúchame. Sí, el final duele muchísimo, pero sinceramente, tiene sentido. La vida real no es un cuento de hadas perfecto donde el amor siempre triunfa. A veces la distancia se hace demasiado grande, los años demasiado largos, y la gente sigue adelante. Es triste, pero es real. Exactamente. Si Takaki y Akari se hubieran reunido mágicamente al final, no habría sido tan duro. Ese dolor agridulce es lo que hace que la historia perdure. Eso fue lo que más me impactó. Me dejó con una dolorosa sensación de arrepentimiento, pero, además, así es a menudo el amor. Uno avanza a trompicones, lleno de esperanza, y a veces simplemente no funciona. Entiendo lo que dices, pero aún así lloré como un niño. No podía dejar de pensar en mi ex. Otros se sumaron con una risa, o con una amargura disfrazada de humor. Ustedes, los novatos, deben ser nuevos en las cosas de Mizushiro. Estoy traumatizado desde Rurouni Kenshin. Esto no es nada. La verdad es que estoy emocionado por Voces de una estrella distante. Si 5 centímetros barra S nos quebró, tal vez el próximo nos sane. O tal vez solo somos adictos al dolor. No, ya terminé. Ya no me sirve Mizushiro. No aguanto otro golpe. Vamos, no puede ser tan malo. Voces de una estrella distante tiene extraterrestres y mechas. Por el tráiler, parece un romance épico de ciencia ficción. 2 amantes en una guerra galáctica, enviando mensajes a través de las estrellas, suena inspirador, no desmoralizante. Eso pensaba antes de los 5 centímetros barra S. Nunca más. Si me engañas una vez. En fin, el nuevo anime sale mañana a las 10 p.m. No es un estreno de medianoche, así que nos molesten en desvelarse. Nos vemos mañana por la noche en su página. Prepárense. Al día siguiente.
Los números llegaron para el episodio 3 de 5 centímetros por segundo y fueron asombrosos. Gracias al boca a boca apasionado, las reacciones emocionales y las constantes publicaciones, el anime explotó por completo. Solo el episodio 3 había acumulado 4,1 millones de visitas. Y en toda la serie, más de 13 millones. Y no paraba. Se esperaba que la audiencia siguiera aumentando durante los siguientes días. En la oficina del estudio alquilado, Kazuya, Haruki y el equipo de producción estaban sentados, mareados por la incredulidad. 13 millones de visitas, en solo 3 episodios, murmuró Kazuya. En ese momento, 5 centímetros por segundo había superado a Frozen Witch para convertirse en la serie más vista de la temporada de enero. Si esta tendencia continúa hasta que la serie finalice su emisión y entre en proceso de licencia, podría terminar duplicando o incluso triplicando a esos otros títulos en cuanto a vistas de por vida. Otro gran éxito. Pero esta vez no habían dependido de un gran estudio ni de una base de fans ya establecida. Este era un equipo nuevo, un equipo temporal que Haruki y Kazuya habían formado desde cero. Y el trabajo no se había basado en la publicidad, sino en la calidad de la historia, la animación y la música que lo unía todo. Kazuya recordó lo ansioso que había estado al principio, preguntándose si recuperaría alguna vez la inversión. Ahora, al reflexionar sobre esas dudas, rió. Haruki había estado tranquilo todo el tiempo. Cuando dijo que este proyecto causaría revuelo, lo decía en serio. Y ahora, los números le dieron la razón. Solo los ingresos de esto, murmuró Kazuya, haciendo proyecciones mentales, son más de lo que gané en años en mi último trabajo. Por primera vez, Kazuya sintió una extraña y abrumadora necesidad de agarrar a Haruki y besar su rostro generalmente inexpresivo por pura alegría. Así de mareado estaba. Durante toda la mañana, amigos y colegas del mundo del anime no paraban de llamarlos. Todos los felicitaban, y muchos sentían una envidia no tan secreta. Así que, al mediodía, Kazuya dejó de fingir profesionalismo. Sacaron la estufa de invierno, compraron toda la sección de carnes del supermercado local, abrieron cervezas y montaron una parrilla en la oficina. Cuando Haruki llegó, se quedó mirando la escena. ¿Qué demonios? No estaba enojado, solo confundido. Parecía como si alguien hubiera abierto un puesto de comida en medio de su estudio. Aún así, una vez que el olor lo golpeó, se encogió de hombros, agarró un par de palillos y se unió. Kazuya lo hizo a un lado, claramente tratando de hablar pero sonriendo demasiado fuerte como para poder pronunciar las palabras. Haruki finalmente lo descubrió a mitad de la segunda cerveza. ¿Estás celebrando temprano, eh? Claro que sí. Y aún no ha terminado, sonrió Kazuya. Hemos publicado 2 títulos en 6 meses. Y esta noche se estrena Voces de una estrella lejana. Haruki asintió con voz firme. Una vez que eso salga, entonces celebraremos como es debido. Claro, claro. Casi lo olvido, dijo Kazuya. ¿Qué te parece? ¿Qué tan grande será Voces? Haruki no lo dudó. No superará los 5 centímetros por segundo. No, no superará los 5 centímetros por segundo. Las palabras de Haruki hicieron que la habitación quedara en silencio. Todos lo miraron. Aunque respetaban sus 2 obras recientes, la crudeza de esa declaración les impactó. Kazuya entendió lo que quería decir. Tanto Voces de una estrella distante como 5 centímetros fueron creadas por el mismo equipo. Conocían el esfuerzo invertido en ambas. Aún así, habían aprendido algo tras años en la industria. Nunca se puede predecir el desenlace de una historia. Antes de que se emitiera 5 centímetros, todos tenían dudas. Ahora que había explotado, tenían más confianza, pero no iban a dar por sentado que un rayo caería 2 veces. Kazuya dejó escapar un suspiro, riendo a medias. Supongo que sobreestimé los ingresos. Haruki asintió levemente pero no dijo nada más. No necesitaban analizar las cosas en profundidad. El trabajo estaba hecho. Ahora solo era cuestión de esperar. Y a las 10 de la noche ese mismo día Voces de una estrella distante se lanzó silenciosamente en todas las plataformas principales. Un cortometraje único de 25 minutos. Sin gran campaña publicitaria. Sin evento de lanzamiento. Pero en cuestión de minutos, la onda expansiva ya había comenzado. Exactamente a las 10 de la noche, apareció un nuevo enlace en las principales plataformas de vídeo.
Voces de una estrella distante estaba en vivo. Estoy dentro. El comentario resonó en las pantallas mientras los fanáticos que habían estado esperando ansiosamente el último trabajo de Mizushiro se iluminaron de anticipación. Solo habían pasado 2 días desde la emisión del último episodio de 5 centímetros por segundo, y a pesar de la angustia que causó, muchos espectadores aún estaban procesando el dolor persistente. Ahora, se sentían atraídos por el próximo proyecto de Mizushiro. Afortunadamente, gracias a las reseñas y a los hilos del foro, que aún estaban inmersos en las discusiones de 5 centímetros, se corrió la voz. Si bien Voces de una estrella distante no tuvo mucha promoción previa al lanzamiento, el revuelo en torno al nombre de Mizushiro hizo que muchos lo esperaran. Una de ellas era Rinako. 5 centímetros por segundo la había conmovido y, aunque la dejó emocionalmente agotada, tenía curiosidad, quizás incluso esperanza, sobre lo que este nuevo trabajo podría aportar. Recordó a Mizushiro de su debut con Rurouni Kenshin, que arrasó en los premios. En aquel entonces, incluso votó por él. Pero después de eso, Mizushiro se había vuelto silencioso. Hasta hacía poco, no había vuelto a oír su nombre. No fue hasta que 5 centímetros se popularizó enormemente que ató cabos y se dio cuenta de que se trataba del mismo creador. Curiosa, revisó sus proyectos recientes y se quedó atónita al descubrir la cantidad de obras que había producido en los últimos 2 años. Ella no había seguido su manga por no comprar números serializados, pero Remembrance nunca la había abandonado. Y cuando se preparó para el tercer episodio de 5 centímetros, esperando un final trágico, aún así fue más duro de lo que había anticipado. El dolor en Remembrance surgió de la muerte de un personaje querido en el punto álgido de su arco emocional. Pero 5 centímetros fue diferente. Fue más lento. Mostró cómo el amor se disolvía silenciosamente con el tiempo, insoportable por su realismo. Aún así, allí estaba ella, renovada y lista, con los ojos pegados a la pantalla. Ella hizo clic en reproducir. El primer sonido fue familiar. El chirrido de un tren sobre las vías. Rinako parpadeó. ¿Un tren otra vez? La pantalla se iluminó con imágenes impresionantes. Una chica de pelo corto editando un mensaje de texto dentro de un tren. Luego, un corte rápido. Subía corriendo por una escalera de incendios, todavía con el teléfono en la mano. Murmuró frases extrañas sobre no poder llamar, sobre el vacío del mundo y alguien llamado Noboru. Me sentí espeluznante. Solo. ¿Dónde estoy? Susurró la niña. Luego la cámara se apartó. Los edificios, el cielo, las nubes y todo desapareció. La niña estaba parada en la cabina de un mecha imponente. Detrás de ella, la tierra azul profundo suspendida en el vacío. La composición, el ambiente, era hermoso. Rinako exhaló lentamente. Material para empapelar, pensó. La animación era impresionante, claramente a la altura de 5 centímetros. El estilo había sido actualizado respecto a la versión original de la que había oído hablar. Más limpio. Más vibrante. La música de fondo, introduce, empezó a sonar. Suave, melancólica, arrastrándola directamente a la narrativa. Ella reconoció la técnica. Otra historia contada a través de recuerdos fragmentados. Corría el año 2046. La chica, Mikako Nagamine, y el chico, Noboru Terao, eran amigos de la infancia. La humanidad había reutilizado tecnología alienígena para lanzar misiones interestelares, con la esperanza de rastrear a invasores de más allá del sistema solar. Cuando Noboru lo mencionó, se rió. Sabía que no calificaría. Su salud no cumplía con los requisitos. Pero Mikako estaba en silencio. De camino a casa, Noboru charló, pero ella apenas respondió. Entonces llovió. Se refugiaron juntos, incómodos, inseguros, preguntándose qué estaba pensando el otro. En una escena que duró apenas 2 minutos, Rinako pudo sentir el agridulce aguijón del amor joven. Más tarde, la lluvia amainó. Mikako, montada en la parte trasera de la moto de Noboru, contempló el cielo del atardecer. Un gran robot de combate sobrevolaba, proyectando una sombra en el crepúsculo. Ella se inclinó y le susurró al oído. Palabras que había estado tratando de decir todo el día. Yo seré el que vuele eso. Esa fue la configuración. Ella abandonaba la Tierra, pilotando un mecha en el espacio profundo. Noboru se quedaría. Rinako comprobó la duración. ¿Solo 20 minutos?
El escenario era extenso, la premisa ambiciosa. Pero ¿cómo se podía contar una historia tan completa en tan poco tiempo? Era evidente que ambos sentían algo el uno por el otro, pero ni siquiera se lo habían confesado. ¿Iba a ser esta otra historia de separación? Ella hizo una mueca. Mizushiro no lo volvería a hacer, ¿verdad? Al fin y al cabo, 5 centímetros ya contó ese tipo de historia. ¿Se trataba más bien de un conflicto extraterrestre? Si se convirtiera en 20 minutos de batallas de ciencia ficción, preferiría ver una película completa. Pero la animación continuó. Pasó el tiempo. Mikako ahora estaba estacionada en Marte. A pesar de sus avances tecnológicos, los humanos todavía utilizaban ondas electromagnéticas para comunicarse. Es extraño, pero creíble. Quizás la tecnología de los extraterrestres no había mejorado ese aspecto. Mikako envió correos electrónicos a la Tierra. A Noboru. Luego fue reasignada a Júpiter. Rinako parpadeó. La larga distancia ni siquiera era suficiente para cubrir esto. Esta era la distancia interestelar. ¿Y todavía no se habían separado? Aunque Rinako seguía mirando, aún no estaba muy segura de qué tipo de historia intentaba contar voces de una estrella distante. Pero algo estaba claro. No se trataba realmente de una guerra interestelar. El escenario de ciencia ficción era solo un lienzo para algo más íntimo. Y las imágenes eran impresionantes. Tormentas sobre Júpiter. Las nubes ocres de Marte. Cada fotograma parecía una obra de arte. La mayoría de las primeras escenas eran simplemente Mikako y Noboru intercambiando mensajes a través del espacio. Lento, escueto y silencioso. Justo cuando Rinako comenzó a preguntarse si la historia había perdido su dirección, tal vez incluso si Mizushiro había calculado mal, una línea la atrajo bruscamente de nuevo hacia ella. La nave espacial continuará hacia Plutón, el retraso en los mensajes será aún mayor. Esa línea, seguida de la lectura tranquila de una respuesta de Mikako que había tardado 6 meses en llegarle por parte de Noboru, la golpeó como un puñetazo. Es tan lento como usar un telégrafo en el siglo XX. Pero y no pasa nada. ¿Cómo podría estar bien? La voz de Noboru era apenas un susurro. Rinako sintió que se le apretaba el estómago. Como persona con formación científica, comprendió de inmediato las implicaciones de la comunicación interestelar mediante ondas electromagnéticas. En una historia donde dos personas están separadas por años luz, incluso el mensaje más básico podría tardar días, semanas o años en llegar. ¿Cómo se mantiene una conexión así? Ella negó con la cabeza. Al igual que en 5 centímetros por segundo, esta era otra historia sobre dos personas que se distanciaban. Pero si Takaki y Akari estaban separados por medio Japón, Mikako y Noboru estaban ahora separados por medio sistema solar, y esa distancia no hacía más que crecer. Y aún así, no se habían rendido. El tono de la historia empezó a cambiar. El tono, antes ligero, dio paso a uno más intenso. Los retrasos en la comunicación aumentaron. Un mensaje, luego silencio. Días. Semanas. Luego meses. Cerca de Plutón, la flota de Mikako encontró señales de una presencia extraterrestre y entró en combate. Sobrevivió, pero la flota decidió repentinamente saltar aún más lejos, a un punto más allá del sistema solar. Cuando Mikako abrió su teléfono para enviar un nuevo mensaje, el tiempo estimado de entrega era 1 año y 16 días. Rinako se quedó mirando la pantalla. Incluso si Mikako enviara el mensaje en ese momento, Noboru no lo leería durante más de 1 año. Y eso no fue lo peor. El verdadero destino de la misión era un sistema estelar alienígena a 8 años luz de distancia. Y la ruta de regreso no estaba trazada. Si Mikako realmente llegaba tan lejos, podría no haber vuelta atrás. Fue entonces cuando Rinako lo entendió. Esta no era una historia de guerra. Era solo el contexto. Se trataba de un amor que se expandía más allá de sus límites. Un amor que no solo trascendía países o años, sino a estrellas. En la siguiente escena, Noboru, ahora 1 año mayor, finalmente recibió un mensaje que Mikako le había escrito 12 meses antes. Sus palabras eran amables y de disculpa. La próxima vez que recibamos un mensaje el uno del otro, será dentro de 8 años y 7 meses. Lo siento. Y luego vino la línea que más me impactó. Somos como amantes separados por la distancia entre las estrellas y la Tierra.
Rinako sintió que ese dolor ahora familiar regresaba, el mismo que sintió después de ver 5 centímetros por segundo. Solo que esta vez, no fue solo la impotencia de los personajes sino su silenciosa resistencia lo que hizo que doliera más. El cielo, el aire, la lluvia aquí, son como la tierra. Pero no son lo mismo. Quiero que pare la lluvia. Quiero ir a la tienda y comprar una bebida fría. Solo unas pocas líneas, pero lo decían todo. Todos los recuerdos después de la escuela, las pequeñas rutinas, los fragmentos de una vida normal, emergieron como una ola. Rinako no pudo contenerlo más. Si 5 centímetros por segundo asestó su golpe emocional al final, Voces de una estrella distante lo había estado construyendo silenciosamente desde la mitad. La soledad no fue un giro inesperado. Fue una constante. Y ahora era irreversible. Luego llegó el mensaje final, entregado 8 años tarde. Hola, Noboru, de 24 años. Yo soy Mikako, de 15 años. A medida que la música aumentaba, a través de los años, lejos, la voz de Mikako se superponía con los pensamientos de Noboru. Nubes de verano. Lluvia fría. El aroma del viento otoñal. El sonido de la lluvia sobre un paraguas. Tierra primaveral. La tranquilidad de una tienda de conveniencia por la noche. Quiero sentirlo todo y con Mikako. Las imágenes se desvanecieron en un montaje silencioso. Mikako flotando en el espacio, su mecha sin poder, sus pensamientos aún anclados en la tierra. Noboru entrenando, uniéndose a una agencia gubernamental, intentando a su manera llegar a ella. Años separados. Nunca olvidando. Luego las líneas finales. A veces y quizá los pensamientos puedan cruzar el tiempo y el espacio. Noboru, ¿alguna vez lo has creído? Si algo pasara, ¿y qué sentirías, Mikako? En este momento solo hay una cosa que quiero decir. Estoy aquí mismo. Estoy aquí también. La pantalla se volvió negra. Y Rinako simplemente se sentó allí, inmóvil. 2 noches seguidas. 2 historias completamente diferentes. Pero ambas la habían dejado destrozada. Aunque Rinako se había preparado, no esperaba que Voces de una estrella distante la golpeara tan fuerte. Ella sospechaba que podría ser otra pieza melancólica, cualquier cosa de Mizusiro usualmente tenía un peso emocional, pero esperarlo no hizo que fuera más fácil de procesar. Después de terminar el corto, ese mismo dolor hueco de 5 centímetros por segundo volvió a aparecer. Pero mientras reflexionaba sobre los sentimientos que le dejaba, se dio cuenta de que las dos obras eran fundamentalmente diferentes. 5 centímetros por segundo contó la historia de Takaki y Akari, dos personas que se distanciaron no por la distancia, sino por el tiempo. Intercambiaron cartas, intentaron mantenerse unidos, pero poco a poco, la vida los llevó por caminos separados. Años después, se cruzaron en la calle como desconocidos. Pero en Voces de una estrella distante, Mikako y Noboru estaban separados por años luz. Los mensajes tardaban meses, luego años, en llegar. En un momento dado, Noboru pasó un año entero sin saber de ella, pero cuando finalmente recibió un mensaje, al enterarse de que se dirigía aún más lejos en el espacio profundo, no se rindió. Se unió a las fuerzas de defensa, entrenó, esperó. Incluso después de 8 años de silencio, revisaba su teléfono todos los días, con esperanza. Ambas historias exploraron el dolor de la separación, pero una mostró a personas que se daban por vencidas y la otra, a personas que resistían. En 5 centímetros, el dolor vino de saber que podrían haber tenido una segunda oportunidad, pero no la aprovecharon. En Voices, el dolor provenía de lo mucho que lo intentaron a pesar de las probabilidades imposibles. Al final, cuando el mecha de Mikako flotó sin poder en el espacio profundo y Noboru finalmente recibió un mensaje de ella 8 años después, Rinako no pudo evitar llorar. Hola, Noboru, de 24 años. Yo soy Mikako, de 15 años y... Los momentos finales, con sus monólogos internos superpuestos y sus recuerdos de tardes lluviosas, bebidas compartidas en la tienda, nubes de verano, fueron devastadores. A pesar de la inmensidad entre ellos, sus sentimientos no se habían desvanecido. Incluso sin un final concreto, Rinako lo sabía. No se trataba de una resolución. Se trataba de una conexión. Frágil, duradera y dolorosamente humana. En Internet, las reacciones fueron un reflejo de las suyas. Tras la última publicación de Mizusiro, los fans llenaron los comentarios con reflexiones agridulces, humor negro y elogios renuentes.
Creí que estaba viendo ciencia ficción. Resulta que me apunté a un daño emocional. Otra vez. 2 noches seguidas. Primeros 5 centímetros, y ahora esto. Mizushiro está aquí, arruinando el sueño de todos. Juro que la próxima vez que diga que algo es igual de conmovedor, saldré corriendo en dirección contraria. Otros etiquetaron a sus amigos y recomendaban Voces de una estrella distante de la misma manera que lo habían hecho con el trabajo anterior. Son solo 25 minutos. Míralo. Llora conmigo. Duele también. Distribuye el dolor. Incluso hubo debates sobre otras obras de Mizushiro. ¿No se supone que Natsume es una serie de sanación? ¿O Initial D? Ahora tengo miedo. Demasiado pacífico igual presagio. Takumi y Natsume están muy contentos. Nos va a golpear con algo más tarde, lo sé. Como siempre, los fans de Mizushiro no lo culparon. Ya habían pasado por esto antes. A estas alturas, el ciclo era el habitual. Ver, llorar, quejarse, recomendar. Por la mañana, Voces de una estrella distante fue el nuevo tema de tendencia en las plataformas de anime y las redes sociales. Su impulso era casi igual al de 5 centímetros por segundo del día anterior. En los estudios de animación de todo el país se convocaron reuniones rápidamente. Nadie entendía muy bien cómo estos dramas cortos y emocionalmente contenidos superaban a programas con presupuestos mucho mayores y duraciones más largas. ¿Fue solo el estilo de Mizushiro? ¿O los gustos del público habían cambiado mucho? Algunos ejecutivos propusieron nerviosamente alterar sus propios programas. Quizás reescribamos el final. Matemos a un personaje principal. Añadamos tragedia. Hagamos que duela. La idea se extendió rápidamente por los estudios más pequeños, pero quienes actuaron por impulso aprendieron a las malas. La tragedia sin profundidad no tenía eco. Los finales parecían forzados. La audiencia bajó. La mercancía dejó de venderse. En cuanto a Mizushiro, su reputación siguió creciendo. Un exitoso artista de manga, ahora también reconocido como un guionista y productor creativo de primer nivel, una fuerza emergente que está transformando la industria. Y todo con 2 cortometrajes. Tarde, 18 de enero. Se han recopilado los datos de audiencia del primer día de Voces de una estrella distante. A pesar de no tener promoción oficial, el anime registró 2,9 millones de visitas en su día de debut, cientos de miles más que Frozen Witch en su propio lanzamiento. La industria quedó atónita. Nadie esperaba que un título lanzado silenciosamente por un pequeño equipo de animación superara las producciones de grandes estudios. Para el 19 de enero, el segundo día, Voces de una estrella distante había alcanzado los 4,6 millones de visualizaciones. Mientras tanto, 5 centímetros por segundo había superado los 15 millones de visualizaciones totales. En el ranking general de anime, 5 centímetros por segundo se mantuvo en primer lugar con un promedio de 5,2 millones de visualizaciones por episodio. Voces de una estrella distante le siguió de cerca con 4,6 millones por episodio. Bruja congelada, que antes era la favorita, había descendido al tercer puesto con 3,4 millones. Haruki ya estaba pensando en el futuro. La evaluación del anime de primavera del sistema no finalizaría hasta abril como muy pronto. Dependiendo de su cronograma, las recompensas podrían distribuirse en mayo. Pero el sistema no era rígido si determinaba que no había competencia importante. Había demostrado que podía otorgar recompensas con anticipación, tal como lo hizo con Dea no Ana. Haruki no esperaba que el sistema le retirara una recompensa incluso si ocurría algo inesperado. Por lo que había visto, las reglas eran flexibles. El sistema existía con un solo propósito: mantenerlo trabajando. Ni demasiado cómodo. Ni demasiado perezoso. Si alguna vez se dejara llevar y solo produjera cuando necesitara efectivo, el sistema se opondría. Pero mientras siguiera avanzando, respondería de la misma manera. Así que no estaba demasiado preocupado. La corona de primavera pertenecería a 5 centímetros o a Voces de una estrella distante. Eso estaba claro. La recompensa llegaría con el tiempo. Y mientras tanto, volvió al trabajo. En otros lugares. Nuevos desarrollos en Initial D. El último capítulo acaba de salir. Iketani, después de un encuentro casual, se había enamorado de la impresionante Mako Sato, quien resultó ser el conductor más rápido en Akagi Road. En la nueva historia, Mako hizo una oferta audaz.
Si Iketani podía convencer a Takumi de competir con ella en su territorio, ella aceptaría salir con él. La actualización enfureció a los fans de Initial D. Los lectores más veteranos, en particular, inundaron los foros con aullidos de lobo. Mizushiro Sensei por fin lo entiende. Vitorearon. Este es el contenido que nos apasiona. Incluso Takeuchi, quien una vez tuvo un accidente durante una cita imprudente y declaró amargamente un conductor no necesita una mujer. Fue objeto de burlas implacables. ¿Conducir sin chica? ¿Qué sentido tiene? Rieron los fans. Se acabó la mitad de la emoción. Otros expresaron su preocupación por la ambigua dinámica entre Takumi y Natsuki, insinuando que incluso él podría acabar en un desastre emocional. Pero por ahora, todas las miradas estaban puestas en el incipiente romance de Iketani con Mako. Haruki, leyendo las reacciones en línea, solo pudo suspirar. Después de todo, él sabía lo que los fans no sabían. No había ninguna subtrama romántica. Solo la impecable técnica de Mako Sato en las curvas de 720 grados, y su declaración de que los conductores tampoco necesitan hombres. Cuando salió el siguiente capítulo y el verdadero tema de Initial D llegó a ser la brutal y solitaria búsqueda de la habilidad por sobre el sentimiento, aquellos fanáticos que esperaban algo superficial se llevarían una desagradable sorpresa. Pero eso, pensó Haruki, era solo parte del viaje. Las transmisiones de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante habían terminado, y por una vez, Haruki sintió que finalmente podía respirar. Quizás incluso descansar, mente y cuerpo. Pero, la mañana del 20 de enero, su teléfono vibró y lo despertó de golpe. Era una llamada de Kazuya Mori. Haruki parpadeó mirando la pantalla, aturdido. ¿Kazuya? ¿A esta hora? Durante los últimos 2 días, Kazuya había estado pegado a su computadora, actualizando obsesivamente el recuento de visualizaciones de ambos animes. Se había distraído incluso durante las reuniones. Haruki no esperaba que llamara tan temprano. Contestó, con la voz aún ronca por el sueño. Kazuya, es temprano. ¿Qué pasa? Ya era finales de enero, a pocos días de Año Nuevo. El colegio había empezado oficialmente las vacaciones de invierno el día anterior, y Haruki había terminado los borradores del manga de la semana. Había planeado recuperar el sueño perdido, pero ese sueño claramente había terminado. Solo escucha ahí. La voz de Kazuya sonaba un poco alegre, casi nerviosa. 5 minutos después, Haruki colgó, frotándose las sienes. Kazuya quería saber si Haruki estaría libre la noche siguiente para aparecer en un programa de entrevistas en vivo. Al parecer, el productor del programa se había puesto en contacto con Kazuya tras una cancelación de última hora. El programa fue presentado por Animeon.com, un sitio web muy influyente en la escena del anime. Contaba con el catálogo de anime más completo, los foros de fans más grandes y los rankings más reconocidos de la industria. Naturalmente, también publicaban su propio contenido, incluyendo un popular programa en vivo llamado Talk of the Nation, donde se invitaba a creadores destacados a hablar de su trabajo. Cada episodio conseguía fácilmente millones de visualizaciones. Algunos de los mejores episodios incluso superaban las decenas de millones. El invitado de esta semana originalmente estaba previsto para Gori, el guionista detrás de la exitosa serie de chicos mágicos Transiem. Magical Hero. Pero al parecer Gori se había resbalado con una cáscara de plátano al cruzar la calle de verdad y se había fracturado la cara. No pudo llegar al estudio. El productor, que conocía personalmente a Kazuya, lo llamó por casualidad para que ocupara el puesto. Kazuya, por supuesto, aceptó de inmediato. Llegó en el momento perfecto. 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante estaban en plena tendencia online. Los títulos se habían extendido como la pólvora entre las comunidades de fans, a pesar de las quejas iniciales sobre el impacto emocional de ambos finales. Las conversaciones habían cambiado. Muchos fans, tras analizar las historias, admitieron que eran impactantes y estaban bellamente realizadas. Algunos incluso empezaron a llamar las obras maestras modernas. Con ese entusiasmo, Kazuya interpretó la invitación como publicidad gratuita. Así que llamó a Haruki. Si estás libre mañana por la noche, había dicho Kazuya, ven conmigo. Si no, iré solo. Haruki suspiró. ¿Una entrevista en vivo? A decir verdad, no le gustaba estar frente a la cámara. Pero Kazuya tenía razón. Sería una buena exposición. Solo una breve aparición para dar visibilidad al proyecto.
Está bien. Iré. Todavía cansado, Haruki se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con la manta. Esa noche, una vez que Kazuya confirmó la participación de Haruki, el sitio web oficial del programa actualizó su programación. Los fans que esperaban a Gori se quedaron atónitos ante el repentino cambio. En lugar del creador, un niño mágico, el programa ahora presentaría a Kazuya Mori, productor de 5 centímetros por segundo, y a Mizushiro, guionista de 5 centímetros barra S y voces de una estrella distante. El anuncio causó un revuelo inmediato. Los fanáticos del programa estaban sorprendidos pero emocionados. Claro, Gori fue un invitado divertido, pero darle a elegir entre él y Mizushiro. La mayoría de los fans coincidieron. Preferirían escuchar a la mente detrás de estas obras emocionalmente devastadoras. Sobre todo porque, bueno, Mizushiro había sido un fantasma en Internet. A pesar de la popularidad de sus historias, no había dicho ni una palabra en redes sociales. Ni una sola entrevista. Ni siquiera una breve entrada de blog. Ahora, por fin, la gente tendría la oportunidad de hacerle preguntas. En directo. Normalmente, Talk of the Nation anunciaba a sus invitados con una semana de anticipación, lo que generaba expectación. Pero el accidente de Gori, al igual que la aceptación de Haruki y Kazuya, había surgido de la nada. Eso dejaba solo un día para que la noticia se difundiera. Pero incluso con ese breve aviso, la respuesta de los fanáticos fue abrumadora. Sobre todo de aquellos que aún estaban emocionalmente destrozados por 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante. Llevaban días dejando comentarios desesperados y suplicantes en la cuenta de Haruki, pero él no había dicho ni una palabra. ¿Y ahora? Lo tenían acorralado. El espectáculo fue interactivo, con preguntas del público en vivo y encuestas para los espectadores. No habría dónde esconderse. Todos, dejen de inundar su fen, es hora del espectáculo. Vamos a unirnos para atacarlo durante la transmisión. Por fin ha salido a la luz. Si 5 centímetros o voices te destrozaron emocionalmente, no te lo pierdas. Veamos cómo es este tipo en realidad. Si te eligen para una pregunta en vivo, corre la voz. Planifica tu participación. Haz que cuente. Si me eligen, le preguntaré esto. ¿Alguna vez lo han ignorado tan fuerte que le rompió el alma? ¿Por qué, en serio, por qué nunca hay una pareja feliz en sus historias? Espera, este tipo escribió inicial D, ¿no? Si me toca preguntar algo, le ruego que me acepte como estudiante. Solo quiero la mitad de sus habilidades de conducción. Un tercio, incluso. Como de costumbre, los fans de Haruki se congregaron en torno a su perfil en redes sociales como polillas a la llama. La noticia se difundió rápidamente. La noche siguiente, Kazuya llegó al apartamento de Haruki. Él los estaba esperando abajo, listo para llevarlos a ambos al estudio. Haruki no necesitó que Kazuya se lo recordara esta vez. Con algo de experiencia, se puso un atuendo limpio y formal antes de bajar las escaleras. No estaba dispuesto a arriesgarse a otra emboscada como la vez que Haruka lo arrastró para hacerle un cambio de imagen completo. Pero resultó que había estado pensando demasiado en ello. Había asumido que Kazuya, siempre elegante en situaciones formales, también se vestiría elegante. En cambio, Kazuya apareció con una chaqueta acolchada, gorro de lana y bufanda, completamente abrigado para protegerse del gélido clima de enero. Haruki, por el contrario, temblaba dentro de su delgado traje. Eres duro, Haruki. Respeto, dijo Kazuya, levantando el pulgar. Y, sintiéndose como un idiota, Haruki se dio la vuelta, volvió arriba, cambió el traje por su habitual ropa abrigada de invierno y luego se subió al auto de Kazuya en silencio. Kazuya, siendo Kazuya, no dijo ni una palabra al respecto. Simplemente sonrió y arrancó el motor. A las 7:30 p.m., llegaron a la sede de Animeon.com. Un miembro del personal los recibió en la entrada y los condujo al lugar de la entrevista. No era un estudio enorme, sino un espacio mediano, quizá de 100 metros cuadrados. En el centro, unos sofás miraban hacia las cámaras y las luces, rodeados por el personal técnico que se preparaba para la transmisión. Kazuya conversó con un hombre de mediana edad que resultó ser el productor de Talk of the Nation y le presentó a Haruki. La presentadora del programa, por otro lado, era una mujer vivaz de 20 y tantos años con una sonrisa radiante y amable. Una vez que todo estuvo listo, Haruki y Kazuya se sentaron a su lado en el sofá, esperando que comenzara el espectáculo.
Exactamente a las 8 p.m., los espectadores se reunieron frente a sus teléfonos y monitores, esperando ansiosamente la transmisión en vivo, ya fueran fanáticos de Mizushiro, espectadores curiosos o simplemente espectadores aburridos. Entre ellos estaban los compañeros de Haruki de la escuela, amigos de Tokio y colegas como Airi, Misaki e incluso Ryuko, que observaban desde su dormitorio. Sus compañeras de cuarto ya se habían ido a casa de vacaciones, pero Ryuko se había quedado. Además de ser estudiante, ahora era una actriz de doblaje en ascenso en la industria, y el lanzamiento de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante había catapultado su popularidad a nuevas alturas. Con la grabación aún en curso y la promesa de ver la serie con Haruki más tarde, ni siquiera había considerado volver a casa. Esta noche, ella solo quería ver qué tipo de presencia tendría Haruki en un show en vivo. La transmisión comenzó y el chat de animeon.com explotó con comentarios. Bienvenidos a todos al episodio 212 de Talk of the Nation. Soy su presentadora, Asamiya. Dijo la alegre presentadora, apareciendo primero en pantalla. Luego, la cámara enfocó a los dos hombres sentados a su lado. Uno tenía 30 y tantos años, tranquilo y sereno, claramente acostumbrado a estar frente a las cámaras. El otro era más joven, callado y un poco rígido, pero sereno. Los invitados de esta noche son el señor Kazuya Mori, un reconocido productor de anime, y el señor Haruki Yuuki, también conocido como Mizushiro, el escritor y guionista detrás de varios títulos exitosos, presentó a Asamiya. Gracias por invitarnos, dijo Kazuya suavemente, saludando con facilidad. Haruki, todavía un poco fuera de lugar, siguió el ejemplo de Kazuya y asintió levemente. El feed de comentarios explotó. Espera, ¿ese es Mizushiro? Parece más joven que yo. Me imaginaba a un hombre de 40 años con aspecto deprimido y ojos inyectados en sangre. Este tipo parece normal. Así que este es el tipo responsable de romperme el corazón 2 veces seguidas. Incluso Ryuko se rió cuando vio la avalancha de comentarios sarcásticos pasar por la pantalla. Asamiya continuó. Quizás no reconozcan sus nombres reales, pero sin duda conocen su obra. El señor Mori ha producido Uino Whisper, Silent Shelter, Twilight Ballad y más. Y más recientemente, 5 cm per second y Voices of a Distant Star, ambas a las que también ayudó a dar vida. Y en cuanto a Mizushiro, el señor Haruki Yuuki, quizá no conozcan su rostro, pero bajo ese seudónimo, es la mente detrás de Voces de una estrella distante, 5 centímetros por segundo y el guionista de Anohana. También creó el manga inicial de Inatsume's Book of Friends. En el chat. Está bien, lo entendemos, sigamos adelante. Sí, se acabó la introducción. Pregúntale por qué odia el amor. Es linda, pero está perdiendo el tiempo. Pero luego vino un segmento que hizo que los fanáticos pusieran los ojos en blanco y hicieran preguntas sobre su vida diaria, rutinas personales y otras cosas sin importancia. Haruki dio respuestas cortas y educadas, pero evitó visiblemente ciertas preguntas simplemente dándose la vuelta. Era un espectáculo en vivo, pero no parecía importarle. Ryuko se echó a reír. Aún así, las cosas finalmente se pusieron interesantes. Una pregunta de un espectador llamó la atención. ¿Cómo empezaron a trabajar juntos y por qué colaboraron en 3 títulos seguidos? Kazuya se iluminó, entusiasmado ante la oportunidad de contar la historia completa. Al ver que Haruki no iba a detenerlo, se adentró en el relato con estilo. Habló de cómo ambos proyectos fueron una apuesta arriesgada. Cómo Haruki lo invirtió todo dinero, tiempo, incluso su salud en los 2 próximos animes. Cómo habían trabajado sin parar durante 7 días seguidos para cumplir con los plazos, arriesgándolo todo en esos proyectos. Haruki simplemente miró hacia adelante con una cara neutral mientras Kazuya embellecía la narración. Aún así, la historia claramente tocó la fibra sensible de los espectadores. La charla se llenó de disculpas de los fans que se habían quejado del triste final. Afortunadamente, Asamiya supo controlar el ritmo. Tras unos 30 minutos, centró su atención en las obras en sí, lo que los fans realmente habían venido a ver. Señor Mizushiro dijo, volviéndose hacia Haruki, me gustaría preguntarle sobre 5 centímetros por segundo. El título hace referencia a la velocidad a la que caen las flores de cerezo, una imagen hermosa y poética que conecta a Takaki y Akari a lo largo de la película. ¿Pero por qué 5 centímetros? ¿Por qué no 6 o 7? ¿Había alguna razón específica para esa cifra?
Fue una pregunta directa, una de esas sorpresas inesperadas que pillaban desprevenidos a los creadores. Asami ya asumió que el nombre era simplemente estético, elegido por su sonido, más que por su significado. Lo que no esperaba fue la respuesta tranquila de Haruki. Nadie me había preguntado eso antes, dijo. Ni durante la producción. Ni siquiera después de su emisión. Así que estoy un poco sorprendido. Se quedó pensativo por un momento. Pero sí tiene significado. Asami ya parpadeó. ¿Espera, en serio? Ryuko se acercó a la pantalla. Ella tampoco había oído nunca esa explicación. Ningún miembro del personal la había oído. Incluso la charla se ralentizó por un momento, desconcertada y curiosa. ¿Qué podría estar escondido detrás de ese título? Asami ya se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. Entonces, ¿y qué significa realmente 5 centímetros por segundo? Al principio había pedido poner a Haruki en aprietos. Pero ahora incluso ella sentía genuina curiosidad. Haruki hizo una pausa y luego respiró profundamente. Sus pensamientos retrocedieron a los meses en que se encontró por primera vez con la obra. Cuando 5 centímetros por segundo se desbloqueó en el sistema, Haruki obtuvo acceso no solo a los guiones y guiones gráficos, sino también a adaptaciones y comentarios de un mundo paralelo de anime, manga, novelas e incluso discusiones en línea. Entre todo eso, una explicación particular le llamó la atención. Tal vez Shinkai Makoto no había pretendido un simbolismo tan complejo, pero de alguna manera, todo en esa versión se alineaba de una forma que hacía que el número 5 centímetros por segundo se sintiera silenciosamente profundo. Así que, en su propia versión, Haruki se basó en eso. Estructuró la historia con cuidado, logrando que la cronología del lento distanciamiento entre Akari y Takaki pareciera deliberada. Y ahora que Asami ya había preguntado y estaba listo para compartir. Mientras tanto, de vuelta en su dormitorio, Ryuko miraba la pantalla con el ceño fruncido por la curiosidad. ¿Qué podría significar? Desafortunadamente, el Cha del Stream estaba haciendo lo habitual. 5 centímetros por segundo. Suena sospechosamente a que alguien está haciendo flexiones. ¿De verdad vamos a fingir que no lo eligió solo porque sonaba poético? ¿Por qué no 6? ¿O 10? ¿O 99? ¡Ay, no! Esto se está convirtiendo en una especie de espectáculo en vivo. Ryuko se encogió, apagó los comentarios y se concentró en la expresión de Haruki. En la transmisión, el tono de Haruki era tranquilo cuando comenzó a hablar. Hay una frase al principio de la película, dijo. Las flores de cerezo caen a 5 centímetros por segundo. Entonces, ¿a qué velocidad debería moverme para alcanzarte? Ah. Me acuerdo de eso. Dijo Asamiya con una sonrisa. Es una frase preciosa. Una de mis favoritas. Kazuya permaneció sentado en silencio, escuchando con interés. Ni siquiera él había oído esta historia antes. Haruki miró a Asamiya. Ya que recordaste la frase, déjame preguntarte algo a cambio. En la historia, desde la última vez que Akari y Takaki se vieron hasta el momento en que se cruzaron en el cruce del tren, ¿cuánto tiempo pasó entre ellos? Asamiya parpadeó. Ah. Recordaba vagamente que cada capítulo tenía marcadores de tiempo, postales, fondos, pequeñas pistas, pero no era algo a lo que le hubiera prestado mucha atención. La verdad es que no lo recuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso con el título? Es importante, dijo Haruki. Porque el tiempo transcurrido entre su último encuentro y ese momento de silencio en el cruce de trenes, es de 13 años. ¿13? Asamiya repitió, sorprendida. Haruki asintió. Ahora bien, si algo o alguien se moviera a una velocidad de 5 centímetros por segundo y durante 13 años sin detenerse y... Él la miró con calma. ¿Sabes qué tan lejos estaría eso? Asamiya se quedó paralizado. Ella no esperaba matemáticas. Y los espectadores tampoco, hasta que alguien en el chat del streaming hizo el cálculo y dio la respuesta. 20.548 kilómetros. Haruki continuó sin perder el ritmo. Esa distancia, dijo, es aproximadamente la distancia entre el polo norte y el polo sur. La distancia más larga posible entre dos puntos de la Tierra. En 5 centímetros por segundo, eso es lo que sucede. Akari y Takaki, antes inseparables, comienzan a distanciarse. No de repente, sino gradualmente. Constantemente.
Y al final, sus corazones están más separados de lo que dos personas podrían estar en este planeta. Eso, dijo Haruki en voz baja, es lo que significa el título. El estudio quedó en silencio. Asami ya se recostó, aturdido. Incluso si no había seguido exactamente los cálculos, el peso emocional detrás de ellos la golpeó con fuerza. Así que eso es lo que significaba. En su dormitorio, Ryuko miraba la pantalla con asombro. Nunca le había dicho eso a nadie, pensó. El chat en directo explotó después de una larga pausa. Caramba. Nunca volveré a ver ese título de la misma manera. Del amor a los polos. Estoy llorando. No es solo un título. Es la historia completa. Ahora tiene sentido por qué Akari no esperó a Takaki al final. No es la distancia lo que separa a las personas, sino el tiempo y el silencio entre ellas. Qué cruel, Mizushiro-sensei. No solo escribiste angustia, la calculaste. Kazuya, escuchando a un lado, exhaló suavemente. Este tipo incluso hace que las matemáticas sean poéticas, pensó. Asami ya se recompuso rápidamente y volvió a sonreír. Es, realmente increíble, Mizushiro-sensei. Creo que muchos de los que estamos viendo estamos sintiendo ese mismo peso ahora mismo. Pero, añadió, cambiando de tema, pasemos a tu otro trabajo reciente. En voces de una estrella distante, Mikako se adentra en el espacio, enviando mensajes a Noboro a través de los años. Algunos fans quieren saber. ¿Regresó alguna vez a la Tierra? ¿Se reencontraron alguna vez? Haruki negó levemente con la cabeza. No puedo responder a eso. Oh. Así lo escribí. Dejé el final abierto a propósito. Si quieres creer que Mikako llegó a casa, es válido. Si crees que no, también es válido. Asami ya soltó una carcajada. Entonces, ¿dices que depende de nosotros? Haruki asintió. Algunas historias no necesitan respuestas. Solo preguntas que persisten. Al igual que se demoran en los mensajes del otro, pensó Ryuko, su expresión se suavizó. Asami ya pasó al siguiente segmento con facilidad practicada. Discutieron cuestiones más ligeras sobre si el libro de amigos de Natsume eventualmente tendría una heroína. Haruki confirmó que Reiko era lo más cercano que la historia llegaría a eso, y qué tan poderoso realmente era el padre de Takumi en Initial Drift en comparación con Takumi. La audiencia permaneció pegada a la transmisión, algunos todavía aturdidos por la revelación anterior, otros especulando furiosamente en los comentarios. Pero una cosa estaba clara. El hombre detrás de las historias de Mizushiro no solo creaba drama para causar efecto. Construía corazones rotos y silenciosos con precisión. A medida que se acercaba la temporada de verano, los principales estudios de animación ya estaban ocupados preparando sus lanzamientos. Natsume's Friends fue originalmente solo uno de los muchos mangas y novelas ligeras que los estudios de las 7 editoriales principales adaptaban al anime. Cada año, varios proyectos entraban en producción, lo cual no era inusual. Pero inesperadamente, Natsume's Friends había comenzado a proyectar una larga sombra sobre la programación de verano, creando una creciente presión para otros estudios que apuntaban a dominar la temporada. Aunque Haruki se había convertido en una figura respetada en el mundo del manga, muchos artistas aún gozaban de mayor reconocimiento. Pero en la industria de la animación, el nombre de Mizushiro se había convertido en una sensación. De los 3 títulos de anime que había ayudado a producir hasta el momento, el menos exitoso aún tenía un promedio de visitas de 9 millones. Ese tipo de récord, prácticamente inaudito. En el panorama nacional de la animación, un éxito típico promedia entre 4 y 5 millones de visualizaciones. Las series que alcanzan los 7 u 8 millones se consideran destacadas del año. Pero los títulos de élite que superan los 10 millones de espectadores promedio son extremadamente raros. En la última década, solo 16 series lograron esa hazaña. 9 de ellos provienen de un año legendario. 2013. La industria todavía lo llama el año de los dioses. Aparte de esa anomalía, en los 9 años restantes, solo 7 animes alcanzaron esas cifras. Algunos años no alcanzaron ninguna. De hecho, tanto en 2020 como en 2021, ningún anime superó los 10 millones.
Los contendientes más cercanos fueron The Hermit, 9,13 millones en 2020, Anohana, 9,2 millones en 2021, y Demon's Path, 9,7 millones en 2021, siendo este último el anime más popular de ese año, promedio de todos los episodios. Así que, cuando 5 centímetros por segundo y Voces de una estrella distante superaron los 10 millones de visualizaciones cada una en enero de 2022, toda la industria estaba en efervescencia. Por todas partes, la gente hablaba de estas dos obras y del hombre detrás de ellas. Mizushiro, junto al director Kazuya Mori. Aún así, sus abrumadoras cifras revelaban una advertencia. Las limitaciones del formato corto. Si cualquiera de las dos series hubiera durado una temporada completa, su impacto habría sido exponencialmente mayor. Mizushiro y Mori podrían haber aprovechado ese impulso para llegar a la cima. Pero los cuentos cortos son más difíciles de llevar a cabo y de monetizar. Incluso con las mismas cifras promedio, no generan los mismos ingresos a largo plazo ni la misma presencia cultural. Precisamente por eso, los cuentos cortos de temporada completa eran tan escasos en el panorama actual de la industria. Aún así, la reputación de Mizushiro como guionista ya estaba cimentada. Su talento para contar historias era innegable. De hecho, dentro de los círculos de la industria, los logros de Mizushiro habían alcanzado un nivel que muchos profesionales no podrían alcanzar en toda su vida. Por eso también la adaptación al anime de Natsume's Friends, que se estrenará en abril, puso nerviosas a otras compañías. Para bien o para mal, no tuvieron más remedio que tomársela en serio. Algunos medios incluso la nombraron una de las principales candidatas al anime más popular del verano. Esto dejó al equipo de Kazanami Animation Studio, responsable de adaptar Natsume's Friends, en un aprieto. El estudio había asignado un modesto presupuesto de tan solo 200 millones de yenes para los 13 episodios del proyecto. Y, sin embargo, ahora se les comparaba con otras producciones con el doble o el triple de presupuesto. Los fans de Natsume's Friends Account ya esperaban que la adaptación estuviera a la altura de los estándares visuales de 5 centímetros por segundo y Voces de una estrella distante. Lo cual era y mucho pedir. Esos trabajos anteriores tenían la ventaja de que Mizushiro proporcionaba los guiones y la música prácticamente gratis, como un favor. Los equipos de animación eran veteranos, pero trabajaban a bajo costo. Mizushiro incluso se encargó personalmente de la mayoría de los intrincados diseños de fondo. Contratar personal para pulir elementos visuales o aumentar la velocidad de cuadros no es difícil si tienes dinero, pero ¿dónde encuentras a otro Mizushiro que pueda convertir un fondo en una obra de arte? Esa fue la verdadera presión para el equipo de Natsume. Si producían algo bien hecho, la gente diría, ¿ves? Es todo obra de Mizushiro. Pero si la producción fallaba, la culpa no recaería sobre él, sino sobre ellos. Imagina que Mizushiro gasta 50 millones de yenes en producir una obra maestra de 4 episodios, mientras que a ti te dan su guión y 200 millones de yenes para animar 13 episodios, solo para que tu serie fracase. ¿Quién se llevará las de perder? La respuesta era obvia. A finales de febrero, ya había llegado marzo. El clima estaba mejorando y, después de meses de hacer malabarismos con múltiples serializaciones, la agenda de Haruki finalmente se estaba volviendo manejable. Había adoptado un ritmo constante. Dibujaba 2 capítulos en un día y luego descansaba el siguiente. Repetición tras repetición. 4 días de trabajo a la semana. 3 días libres. Y a pesar de eso, nunca había incumplido un plazo. Por supuesto, eso tenía mucho que ver con el sistema. Sin necesidad de dedicar tiempo a trazar nuevas historias desde cero, podía concentrarse por completo en la ejecución. Y una de las primeras recompensas para novatos del sistema había demostrado ser indispensable. Una habilidad de eficiencia que mejoraba su precisión de dibujo. Cuanto más trabajaba, más le ayudaba. Para entonces, Haruki calculaba que sin esa habilidad, su rendimiento sería menos de un tercio de lo que era. Los humanos no son máquinas, después de todo. Cometen errores. Pero esa habilidad permitía que las manos de Haruki operaran con una precisión casi mecánica, limpia y eficiente. Claro, la física seguía siendo aplicable. Después de horas dibujando, le dolían los brazos como a cualquiera. El sistema no podía burlar la fatiga. Aún así, mientras no redibujara ni ajustara la imagen mental original, podía terminar un capítulo a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, últimamente, Haruki solía retocar viñetas originales o redibujar momentos que creía que podían mejorarse.
Irónicamente, esa era ahora la parte que más tiempo le llevaba del proceso. A estas alturas, llamarlo monstruo tentacular no le hacía justicia. Incluso aquellos legendarios dibujantes de manga de dibujo rápido probablemente se inclinarían ante él con admiración si vieran su obra. Mientras tanto, sus dos asistentes apenas lograban mantener el ritmo. Les tomó 2 días completos completar la limpieza de postproducción del capítulo que él terminó en uno. En sus mentes, Haruki no era humano. Y no lo dijeron como un insulto, lo dijeron literalmente. Pero a mediados de marzo ya no eran los únicos que se quejaban. El último capítulo de Initial D acababa de publicarse y, como un reloj, el feed de Haruki explotó nuevamente. Los fanáticos se amotinaron. A la mañana siguiente de la entrevista, Haruki no se despertó hasta casi el mediodía. Ya era finales de enero, y su universidad había cerrado por vacaciones de invierno hacía semanas. La mayoría de los estudiantes habían regresado a casa para las vacaciones. Sus dos asistentes, tras ayudar a terminar las entregas de manuscritos para esta semana y la siguiente, también habían regresado a casa para pasar el año nuevo con sus familias. Pero Haruki no tenía planes de regresar a ningún lado. Sus padres habían fallecido hacía años. No tenía parientes cercanos, y regresar a su pueblo natal le parecía inútil. Así que se quedó en la ciudad, solo, pero contento. Como de costumbre, lo primero que hizo después de despertarse fue abrir la cuenta de Fend para revisar los comentarios de los fans. Como era de esperar, la parte superior de su muro se inundó de reacciones a la entrevista de anoche, específicamente, a su audaz autodeclaración. Soldado del amor. Los comentarios fueron despiadados. Hermano realmente se consideraba un soldado del amor. Todavía no puedo creerlo. ¿Captaste la cara de Asamiya cuando lo dijo? Ese incómodo silencio de 3 segundos. Legendario. Olvídate de Asamiya, ¿viste al productor Mori? El hombre estaba en shock. Luego le dirigió a Haruki esa mirada de respeto el esfuerzo. Comedia de primera. La voz de las estrellas, Anohana, 5 centímetros por segundo, todas historias curativas, ¿eh? Mizushiro es como un poeta de Ian renacido. Dice las cosas más extrañas, y nadie lo cuestiona. Le dije a mi amiga que 5 centímetros por segundo era una historia conmovedora y esperanzadora de nuestro querido soldado del amor. Desde entonces, no me ha vuelto a decir ni una palabra. Haruki se quedó mirando fijamente la pantalla. ¿Es realmente tan irónico? Suspiró y cerró la aplicación. Al menos la gente corría con el apodo. Era mejor que ser llamado el maestro de las lágrimas o el asesino de novias. Con el tiempo, cuando publicara unas cuantas comedias, quizá toda esa etiqueta de trágico desaparecería por sí sola. Sintiéndose inexplicablemente alegre, encendió su PC y abrió su juego favorito. Desde que Ryuko lo llevó a la cima en sus partidas de apoyo durante los últimos meses, había logrado ascender con dificultad de hierro cuarto a plata segundo en clasificatorias. Hacía tiempo que no jugaba solo. La mayoría de las veces, hacía cola en dúo con Ryuko o Airi. Es hora de una sesión en solitario. 2 horas después, cerró la ventana del juego con frustración y se quedó mirando la pantalla de descenso. Un juego basura, murmuró. Perdí 2 horas de mi vida. Estúpida jungla, sin sinergia, debería haberme quedado con el Graft. Cuando Ryuko jugaba con él, le hizo 5 gankeos en los primeros 3 minutos. Justo cuando estaba recordando, su teléfono se iluminó. Ryuko. Él recogió. Oye. ¿Qué está tramando el soldado del amor? Haruki gimió. ¿Tú también? No me digas que te crees ese apodo ridículo. ¿Qué? ¿No te gusta? Bromeó. En fin, no me digas que te olvidaste de mañana. Mañana. Parpadeó, y entonces se dio cuenta. Ah, sí. El torneo del parque de atracciones. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Lo olvidaste por completo, no? Ni hablar, dijo Haruki, visiblemente culpable. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Nuestra promesa es sagrada. MMMHMM. Pero oye, estás llamando para ultimar planes, ¿verdad? Ryuko dejó pasar su descarada desviación. Sí. Los partidos empiezan a las 2 p.m., pero el parque te permite subirte a todo con solo la entrada. Pensé que podríamos llegar temprano y divertirnos un rato antes de ir a la arena. Suena bien. Pasaré por tu casa sobre las 8 de la mañana.
Iremos juntos. Espera, dijo Haruki. ¿El parque, las atracciones, te refieres a todo el parque de diversiones? Ryuko levantó una ceja. ¿Qué creías que era? Pensé que íbamos a jugar partidas profesionales de League of Legends. Era como si fuéramos dos frikis del juego pasando el rato. Este es el partido. Es solo que, dentro de un parque de diversiones. Haruki se sentó en silencio por un segundo. Entonces, tú y yo, yendo juntos a un parque de diversiones, ¿eso suena como una cita? Ofreció casualmente. Exactamente. Así que lo que... A Haruki se le hizo un cortocircuito en el cerebro. ¿Te parece bien? ¿Por qué no? Bueno, ¿tu novio no se equivocaría de idea? ¿Novio? Ryuko parpadeó. ¿Qué novio? Haruki frunció el ceño. ¿No tienes uno? No. ¿Verdadero? Muy en serio. ¿Quién te dijo lo contrario? Nadie. Solo lo pensé. Eres inteligente, talentosa y guapa. Las otras chicas de nuestra clase tenían a alguien. Ryuko chasqueó la lengua. TCH. ¿Crees que todos son como tú? ¿Enamorarse en el instituto, hacer malabarismos con las notas y las fechas de entrega del manga? Era un rumor, protestó Haruki. Trabajaba sin parar en la preparatoria. No tenía tiempo para citas. Apenas ganaba, y todavía no sé cómo entré a la escuela de animación. ¿Ah, sí? Preguntó Ryuko con tono ligero. ¿Y qué hay de tu antiguo asistente? Haruki suspiró. ¿Te refieres a Kotone? Era mi asistente. Nada más. ¿En realidad? En realidad. Hubo una larga pausa. Haruki se rascó la cabeza. Es raro, ¿eh? ¿Cómo llegamos a hablar de todo esto como sea? Ya está todo despejado, así que está bien. Haruki no era de los que le daban demasiadas vueltas a las cosas, y no iba a empezar. Como a Ryuko no parecía importarle, a él tampoco le importaba. Dos amigos que se juntaban no era para tanto. Además, hacía siglos que no iba a un parque de atracciones. Pasar el día relajándose un poco y viendo el evento de League of Legends parecía un descanso estupendo. Había estado inmerso en el trabajo de manga y animación sin parar. Un poco de descompresión no le vendría mal. Te encontraré en la puerta de tu campus a las 8, dijo Haruki. Aunque su apartamento estaba a pocos pasos de distancia, prefería encontrarla allí en lugar de tenerla esperando afuera de su casa. Entendido, respondió. Entonces, nos vemos a las 8. Había una ligereza en su voz que Haruki no podía identificar. Colgó, encogiéndose de hombros. Ryuko dejó su teléfono con una pequeña sonrisa en su rostro. Hasta ahora no se había dado cuenta de que Haruki siempre había dado por sentado que tenía novio. En retrospectiva, tenía sentido que nunca hubieran hablado de relaciones personales. Pero lo que la pilló desprevenida fue darse cuenta de que realmente se había creído uno de esos ridículos rumores de Internet. Aún así, conocía a Haruki lo suficiente como para creerle cuando decía que los rumores sobre su pasado no eran ciertos. Si decidía hablar de algo, normalmente decía la verdad. Eso solo la hizo sorprendentemente feliz. Al mismo tiempo y era tan denso. Cualquier otro chico habría adivinado que una invitación a un parque de atracciones era más que simplemente ver un partido juntos. Pero Haruki, él realmente creía que eran solo dos amigos gamer yendo a un evento de esports. Ella suspiró, divertida y frustrada al mismo tiempo. A la mañana siguiente, exactamente a las 7:59, Haruki llegó a la puerta principal de la Universidad de Ryuko. El campus estaba tranquilo, pues las vacaciones de invierno habían vaciado los dormitorios. El frío era intenso, e incluso con su gruesa chaqueta y capucha puestas, Haruki mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba a paso rápido hacia la entrada. Lo que no esperaba era encontrar a Ryuko ya allí, apoyada en la puerta de piedra, esperando. Haruki se había preparado mentalmente para esperar al menos media hora. Pensó que ella podría ser una de esas personas que siempre llegan tarde. En cambio, era él quien se sentía un poco incómodo. Aún así, técnicamente no llegó tarde. Ryuko se había recogido el pelo en una coleta y llevaba una chaqueta vaquera ligera sobre las capas, muy distinta a la calidez de un abrigo de plumas. Lo que más sorprendió a Haruki fue que llevaba una falda negra hasta la rodilla, medias gruesas y zapatos de cuero. ¿No tiene frío? Se preguntó.
Le recordó algo que había visto en un vídeo sobre chicas con uniformes escolares, faldas de invierno y piernas descubiertas, incluso en la nieve. ¿Acaso las chicas simplemente tenían una constitución diferente? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. Ryuko levantó la vista y sonrió. Solo un par de minutos. En realidad, llevaba media hora esperando. Había visto demasiados vídeos de chicos que llegaban antes y chicas que llegaban media hora tarde. No quería arriesgarse a que eso sucediera. ¿Comiste? Recogí esto en la cafetería antes de que cerrara. Ella le entregó 2 bollos al vapor, todavía calientes por estar envueltos en su abrigo. Oh, gracias. Haruki los tomó agradecido y empezó a comer de inmediato. Estaban un poco fríos, pero no le importó, estaba muerto de hambre. Poco después, cogieron un taxi. Una vez dentro, la calefacción se encendió y las mejillas de Ryuko se sonrojaron levemente. Haruki, mientras tanto, sacó su teléfono y empezó a leer sobre los equipos de SL y PX que participaban en el evento de hoy. Ryuko miró de reojo, medio divertido. Típico manga, anime y videojuegos de Haruki. Ese era su mundo. No es de extrañar que la gente de su clase todavía pensara que se saltaba las clases para jugar en línea todo el día. Incluso el taxista rió disimuladamente al mirarlos por el retrovisor. ¿Qué les pasaba a los chicos hoy en día? Sentado junto a una chica tan guapa, y solo preocupándose por su teléfono. Después de una hora, llegaron al parque de atracciones. A pesar del frío, el lugar estaba abarrotado. Se acercaba el fin de año, y tanto estudiantes como trabajadores estaban de vacaciones. Mientras no nevara, la gente salía en masa. El parque de atracciones era propiedad de la misma empresa que el equipo SL, y el evento de hoy se promocionó como un partido y un impulso de marketing para el parque. Los precios de las entradas eran más altos de lo habitual, pero la entrada incluía acceso a todas las atracciones, lo que fue más que suficiente para atraer tanto a jugadores como a parejas. Ryuko había comprado sus entradas por internet, por lo que las recogió en una pequeña cabina de venta de billetes, kiosco, y se unió a la fila de entrada. En cuanto entraron, Haruki se sintió impactado por el ruido. Gritos, risas y la energía musical vibraban por todas partes. Los vendedores ofrecían bocadillos, sombreros y accesorios. Ryuko se detuvo a comprar un gorro navideño rojo y se lo puso en la cabeza, sonriendo. Haruki parpadeó. ¿No es un poco pronto para Navidad? Excedente de temporada, dijo con una sonrisa. En poco tiempo ella lo arrastraba de un paseo a otro. Comenzaron con el tío vivo. Haruki permaneció estónico. Luego llegó el barco pirata. Aceptó, a regañadientes, y se sentaron en el fondo, el peor sitio. En el punto álgido del columpio, Haruki sintió un nudo en el estómago. Cuando se bajaron, su rostro estaba pálido. ¿Cómo puede la gente disfrutar de esto? Murmuró. Parecía tan divertido en la tele. Ryuko, por otro lado, claramente se lo estaba pasando genial. Oye, ¿estás bien? Estás un poco callado. Estoy bien, dijo apretando los dientes. No podía dejar que ella lo eclipsara. Así que se atrevió a subirse a la caída libre. Luego al péndulo giratorio. Luego a la montaña rusa. Cuando terminaron, Haruki estaba desplomado en un banco, con las manos sobre las rodillas y los ojos fuertemente cerrados. Luego se levantó, caminó unos pasos y de inmediato vomitó en un arbusto. Ryuko estaba cerca, luciendo horrorizada. Lo siento, dijo rápidamente. No me había dado cuenta de que no estabas acostumbrado a esto, y Haruki la despidió con un gesto. No pasa nada. Seguimos viendo el partido, ¿no? ¿Estás seguro? Podemos irnos a casa. De ninguna manera. Hemos venido hasta aquí. Ella no discutió, pero a partir de ese momento se dedicaron a actividades más relajadas. Tomar un té en un café acogedor, un almuerzo apropiado y un paseo tranquilo. Por la tarde, Haruki se había recuperado. Creo que estoy listo para otra oportunidad en la montaña rusa, dijo sonriendo. No lo interrumpió Ryuko. Está claro que no estás hecho para esto. Veamos el partido primero. El torneo comenzó a las 2 de la tarde y los aficionados ya habían comenzado a hacer fila en el estadio central. Mientras hacían cola y charlaban de forma informal, ninguno de los dos notó el creciente número de miradas que se dirigían hacia ellos. Después de todo, Ryuko era difícil de ignorar.
Su popularidad se disparó tras prestar su voz a personajes en 5 centímetros por segundo y la voz de las estrellas, no solo por su voz, sino también por su apariencia. Entre la multitud, llena de fanáticos del anime y jugadores por igual, muchos la reconocieron al instante. Y entonces se dieron cuenta del chico que estaba a su lado. Espera, ¿es Mizushiro Sensei? Ryuko y Mizushiro apareciendo juntos en un parque de diversiones. La primera impresión que les vino a la mente a muchos fue instantánea. Una cita. Pronto, una pequeña multitud comenzó a reunirse alrededor de Ryuko y Haruki. Ryuko estaba acostumbrada a este tipo de atención. En su universidad, ya era una celebridad universitaria. Guapa, talentosa y participaba activamente en los eventos escolares. Había quedado en cuarto lugar en la carrera femenina de 800 metros, había presentado varias representaciones teatrales y ahora, gracias a sus papeles en 5 centímetros por segundo y la voz de las estrellas, los fans del anime la reconocían en la calle. Haruki, por otro lado, no estaba tan acostumbrado a ser el centro de atención. Como Mizushiro, su seudónimo era posiblemente más famoso que el nombre real de Ryuko. Pero los fans rara vez recordaban su rostro, a menos que fueran seguidores fieles que hubieran visto sus ocasionales entrevistas en línea. La mayoría olvidaba su aspecto minutos después de ver una foto. Así que nunca había experimentado ser reconocido en público. Pero hoy, al lado de Ryuko había alguien visiblemente vinculado a su trabajo, y no pasó mucho tiempo para que la gente pusiera las piezas juntas. Una chica atrevida finalmente dio un paso adelante, mirando a ambos. Disculpe, ¿es usted Mizushiro Sensei? Parecía de la misma edad que Haruki, y su curiosidad era evidente. ¿Mizushiro y Ryuko, juntos? No esperaba ver eso hoy. Haruki dudó. Abrió la boca, tentado a negarlo, pero al ver que Ryuko lo miraba con calma, suspiró. Sí. Ese soy yo. La niña se iluminó. Ni hablar. Soy un gran fan. No puedo creer que me haya topado contigo aquí. ¿Podrías darme un autógrafo? Su voz era lo suficientemente fuerte como para que otros en la zona la oyeran. La reacción fue instantánea. Mizushiro Sensei. Amo a Anohana. ¿Puedes firmar esto? Sensei, ¿podemos tomarnos una foto con usted? ¿Están saliendo? ¿Tú y la señorita Ryuko? Las preguntas empezaron a llover. En cuestión de momentos, la larga fila de admisión se convirtió en una escena de gente rodeando a Haruki y Ryuko, tomando fotografías con sus teléfonos, algunos incluso subiendo el momento a foros en línea y chats grupales. Ryuko comenzó a sentirse un poco abrumada. Ya había experimentado la atención de los fans antes, pero nada como esto. La cantidad de gente que acudía a Haruki la tomó por sorpresa. ¿De verdad era tan intensa su popularidad? Afortunadamente la cola seguía avanzando. Tan pronto como atravesaron las puertas, Haruki le agarró la mano sin previo aviso y salió corriendo. Espera, ¿qué? La mente de Ryuko se quedó en blanco. Me está tomando la mano. Pero ella no se resistió. Sus piernas la siguieron, impulsadas más por la sorpresa que por el pensamiento. Dentro del estadio, tenuemente iluminado, los acomodadores mantenían el orden, guiando rápidamente a los asistentes a sus asientos. Una vez dentro, no había que deambular. Uno buscaba su sitio y permanecía allí. Y gracias a la poca iluminación, la multitud detrás de ellos pronto perdió la pista de dónde se habían ido Haruki y Ryuko. Finalmente se acomodaron en un par de asientos cerca de la sección delantera izquierda. Ryuko estaba un poco sin aliento, sin saber si era por la carrera o por la mano que aún tenía agarrada. Creo que los perdimos, dijo Haruki, mirando a su alrededor. La iluminación y el caos en la entrada funcionaron por una vez. Parecía aliviado. Después de todo, estaba allí para ver el partido, no para firmar autógrafos cada 10 minutos. Si no se hubieran separado, probablemente se habría dado por vencido y se habría ido a casa temprano. Por primera vez, Haruki empezó a sentir el peso de la fama. En un mundo donde el manga estaba a la par del cine y los grandes creadores eran tratados como estrellas de rock, no era fácil pasar desapercibido. Ryuko, todavía recuperando el aliento, se dio cuenta de algo. Mi mano, dijo en voz baja. ¿Eh? Haruki bajó la mirada. Efectivamente, su mano izquierda seguía sujetando la de ella, fresca, delgada e inconfundiblemente suave. Ah, claro, lo siento. Me soltó rápidamente.
No era mi intención, solo me distraje al alejarme de la multitud. No pasa nada, respondió Ryuko con la voz un poco temblorosa. Lo entiendo. No estoy enojada. Haruki se sintió un poco incómodo, pero su tranquila respuesta lo tranquilizó. Asintió levemente y centró su atención en la pantalla gigante que había al frente. El lugar estaba oscuro, casi como un cine. Solo el escenario principal y las pantallas estaban iluminados, creando una atmósfera concentrada e inmersiva. Sin embargo, Ryuko encontró su mirada dirigiéndose nuevamente hacia Haruki. Antes había sido tan cuidadoso, siempre asegurándose de no tocarla, ni siquiera por accidente. Que ahora le tomara la mano sin dudarlo, era impropio de él. Y, sin embargo, se había sentido extrañamente natural. Haruki, mientras tanto, ya estaba en plena acción. El partido debía comenzar a las 14, pero como en la mayoría de los torneos profesionales, se retrasó. Los jugadores no aparecieron hasta las 14:30. Haruki se recostó en su asiento, aburrido, casi dormitando hasta que el presentador finalmente anunció los equipos y los jugadores subieron al escenario. Su postura se enderezó de golpe, con los ojos iluminados. Era la primera vez que veía un partido en vivo. Ver a los profesionales en pantalla era una cosa, pero verlos en persona, de cerca, era otra. Ryuko lo miró con una media sonrisa y un suspiro. ¿En serio, eso es todo lo que se necesita? Allí estaba ella, sentada a su lado, y el tipo no había dicho ni una palabra en 30 minutos. Todo su mundo se había reducido a ese escenario. Soy tu compañera de dúo desde hace mucho tiempo, y se supone que este es nuestro día libre, pensó. Al menos háblame un poco. A este ritmo, si no decía nada, Haruki podría simplemente ver el partido en total silencio y volver a casa después como si nada hubiera pasado. Ryuko se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. Es hora de descubrir cómo lograr que él preste atención no al juego, sino a ella. Como último partido profesional de League of Legends del año, SLVS. PX atrajo a una audiencia masiva, tanto en persona como en línea. Pero justo antes del inicio, un nuevo chisme comenzó a circular en las principales plataformas de transmisión en vivo. Mizushiro, sí, Mizushiro, el famoso autor de manga y guionista de anime asistirá al partido en persona. Y no era solo él. Vino con Ryuko. El rumor se extendió rápidamente. Aunque League era enormemente popular por sí mismo, el nombre de Mizushiro atrajo un nivel de atención diferente. Entre los fans del anime y el manga, su influencia rivalizó con la de actores famosos. En cuestión de minutos, los chats de la transmisión se vieron invadidos por la especulación. Espera, ¿Mizushiro Sensei está mirando en vivo? Ni hablar. Trabaja en 2 series y un anime. ¿Cómo tiene tiempo para ver la Liga de Vigilancia? Estaba en el lugar. Conseguí su autógrafo antes de que desapareciera entre la multitud. Ryuko y Mizushiro. No estoy bien. Creí que por fin era una actriz de doblaje pura y talentosa, pero ahora, ¿está saliendo con él? Confirmado que alguien publicó una foto en el chat del grupo de fans. Son ellos haciendo fila afuera. Increíble. Nos destruye con un anime triste y ahora también presume de su vida amorosa en la vida real. La noticia llegó incluso a los organizadores del evento. Los mundos del manga, el anime y los videojuegos estaban profundamente conectados, y Mizushiro estaba en su mejor momento. Revisaron rápidamente los registros de entradas, reduciendo las entradas bajo los nombres Ryuko y Haruki. Efectivamente, Ryuko había reservado 2 billetes. Y, de vuelta en el estadio, comenzó el primer partido y, para decepción de Haruki, su equipo favorito, SL, fue aplastado por completo por PX en la primera ronda. No esperaba una victoria aplastante. Su humor empeoró. Ryuko había intentado hablar con él algunas veces durante el partido, llamándolo por su nombre en voz baja, pero Haruki estaba totalmente concentrado, ignorándola por completo. Cuando terminó la ronda y comenzó el descanso, Ryuko no pudo contenerse más. ¿Haruki? ¿HM? ¿Qué pasa? Se giró hacia ella, un poco aturdido. Ryuko abrió la boca, dudó, luego giró. ¿Hasta ahora te ha gustado el día de hoy? Haruki parpadeó. Sí. Por supuesto. Para su propia sorpresa, lo decía en serio. No esperaba mucho cuando lo invitó. Pero a pesar de las náuseas matutinas, se lo había pasado bien.
Y ahora, viendo un partido en directo y sintiendo la energía del estadio, había sido un cambio refrescante de su rutina habitual. Hace mucho que no me quedo así, dijo. Después del partido, deberíamos dar unas vueltas más, ¿no? Ryuko lo miró de reojo. Incluso después de lo que pasó antes. ¿No te preocupan los rumores? ¿Rumores? Cuando los fans nos vieron en la fila, nos tomaron fotos. Podrían pensar que estamos, ya sabes, saliendo. ¿No te preocupa que se propague? Haruki se encogió de hombros. ¿En serio? Ya me he acostumbrado. En la preparatoria, la gente pensaba que salía con mi asistente de manga. Incluso su abuela vino a la escuela a gritarme. La maestra me dio un sermón completo sobre límites apropiados. Pero nada de eso era cierto. Hizo una pausa. O sea, la gente siempre saca conclusiones precipitadas. Si hoy dicen que estoy saliendo contigo, mañana será Iri, Haruka o Kazuya. Quizás alguien me vea con Kazuya y empiece a cuestionar mi orientación sexual. Eso hizo que Ryuko estallara en carcajadas. ¿Tu orientación? Realmente le das demasiadas vueltas a las cosas. Solo digo que la gente siempre da por sentado cosas. No puedo controlarlo, así que dejé de importarme. Entonces, bromeó, ¿eres heterosexual? Obviamente. Entonces, ¿cómo es que nunca has salido con nadie? Haruki hizo una pausa y luego dijo con sinceridad. He estado, viviendo mi vida. La escuela, el trabajo, los juegos. A veces pienso en el romance, pero nunca he conocido a alguien como, ya sabes, Akari, Mikako, Tomoe, alguien que entra en tu mundo y lo cambia todo. Todos esos son personajes de anime, dijo Ryuko rotundamente. Sí, bueno, dijo con una sonrisa tímida. Quizá todavía me estoy recuperando de mi etapa de Chunibyo. Ryuko levantó una ceja. ¿Me estás diciendo que estás esperando a que aparezca una heroína 2D perfecta antes de empezar a salir con alguien de verdad? No, dijo Haruki, negando con la cabeza. Ya me recuperaré. No estoy tan mal. En unos años, continuó, encontraré a alguien, me enamoraré, me casaré, luego la llevaré a visitar la tumba de mis padres y la presentaré como es debido. Eso es lo que me gustaría. Ryuko se quedó en silencio por un momento, luego asintió levemente, curvando sus labios hacia arriba. Entonces, si llega el momento, ¿considerarías salir con una chica real? Bueno, sí, dijo Haruki, parpadeando. ¿Con qué otra cosa podría salir? ¿Con un demonio? Bueno, ya sé que paso mucho tiempo viendo anime, pero no estoy tan perdido. En ese momento comenzó el segundo partido. Haruki se giró nuevamente hacia el escenario, completamente concentrado. Pero Ryuko se sentó tranquilamente a su lado, la confianza lentamente regresó a su expresión. Así que sigue siendo un tipo normal, pensó. Bien. Mientras no se haya perdido del todo en la ficción, aún tengo una oportunidad. Maldita sea, ese espadachín está loco. Ha estado destruyendo a Zed una y otra vez. No me sorprende. El jungla ha recibido 4 emboscadas en 10 minutos. Con razón está tan harto. Y el jungla de PX es inútil. Solo ha estado vagando por la jungla sin hacer nada. ¿Qué puede hacer? Todas sus líneas están perdiendo terreno, y la jungla enemiga sigue invadiendo. Ni siquiera puede cultivar. Y el AT de PX no tiene remedio. Ni siquiera reaccionó bajo la torre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Estaba bajo una oleada de más de 20 súbditos. Intenta hacer algo en ese desastre. Son solo secuaces. ¿Qué tan malo podría ser? Y a medida que avanzaba el partido, la conversación entre Haruki y Ryuko pasó gradualmente de una charla informal a un comentario completo del juego. El único problema era que Haruki era bastante malo. Ryuko se encontraba constantemente corrigiendo sus ideas erróneas sobre el juego. Mientras tanto, la gente sentada cerca, que no podía verle la cara con claridad debido a la tenue luz, podía deducir fácilmente por sus comentarios que era un completo novato de nivel bronce. El segundo partido terminó con un revés rotundo. SL aplastó a PX esta vez, con un marcador completamente opuesto al del primer partido. Luego llegó el intermedio, más largo de lo habitual debido a problemas con el equipo. El tercer partido no empezó hasta las 18. Y este fue un caos de principio a fin. Las peleas en equipo estallaron sin parar. Los AT de ambos bandos murieron más de 10 veces cada uno.
El público rugió todo el tiempo, e incluso Haruki se vio envuelto en la energía. En los momentos finales y angustiosos, SL logró una jugada de base furtiva y se llevó la victoria con una inteligente jugada de backdoor. En ese momento, los chats en las salas de transmisión en vivo de todas las plataformas explotaron con memes y spam. 86 subiendo la montaña. Las referencias a Initial inundaron el chat. Incluso los espectadores ocasionales comenzaron a unirse. La transmisión del partido prácticamente se convirtió en un festival de memes. Muchos espectadores recordaron de repente que Mizushiro no estaba viendo el partido en directo. Pero con el recinto tan oscuro, incluso cuando la transmisión mostraba ocasionalmente al público, nadie podía verlo. Sin embargo, a medida que comenzaron las entrevistas posteriores al partido y las luces se intensificaron, la cámara se detuvo más deliberadamente en ciertos sectores del público. Y, con el tiempo, la gente empezó a atar cabos. Espera, espera. ¿De verdad son Mizushiro y Ryuko? Ni hablar. ¿Mizushiro también juega en la liga? ¿Cuál es su ID? Le enviaría una solicitud de amistad sin pensarlo dos veces. Tras bambalinas, en la sala de control, el director dejó escapar un suspiro de satisfacción. El evento se celebraba en un nuevo parque de atracciones que buscaba promocionarse, y la sorpresiva asistencia de Mizushiro era una oportunidad de oro. Siguiendo las instrucciones del dueño del parque, la cámara enfocaba sutilmente la pelea entre Mizushiro y Ryuko. Mientras tanto, la entrevista en el escenario continuó. Esa última jugada fue brillante. Escabullirse entre dos defensores y sentenciar el partido. ¿Qué opinas de ese momento? La verdad, se rió el top laner del equipo, un adolescente regordete con una sonrisa radiante, creo que es porque he estado releyendo Initial D últimamente. Mis habilidades de conducción mejoraron de forma natural. Esto provocó risas entre el público, especialmente porque el meme ya se había apoderado de los chats. Haruki lo miró brevemente, sonrió con suficiencia y volvió a mirar su teléfono. No le importaba mucho el carril superior. Su jugador favorito era el AT-DSL. La sesión de preguntas y respuestas se alargó un poco. Haruki se estaba aburriendo de nuevo cuando el presentador anunció el siguiente evento. Interacción con el público. En la pantalla gigante se inició un sorteo en el que aparecían números de asientos seleccionados al azar. Haruki, sin apenas prestar atención, de repente entrecerró los ojos al mirar los números. Sección D, asientos 256 y 257 y miró de reojo el número que estaba en el apoyabrazos. Miró a Ryuko. Ella miró hacia atrás. ¿Nos acaban de elegir? Preguntó un poco insegura. Haruki lo comprobó 2 veces. Parece que sí. De entre miles de asistentes, eran 2 de los 5 espectadores elegidos al azar. 256 y 257 de la sección D, por favor, diríjanse al escenario. Los otros 3 ganadores ya estaban en la recta final y ahora la atención se centró en su sección. El chat explotó de nuevo. ¿Qué? Acaban de elegir a Mizushiro y Ryuko. Esto tiene que estar manipulado. No puede ser casualidad. ¿Se trata de un huevo de Pascua? O sea, ¿los organizadores los pusieron para una aparición sorpresa? No lo parece. Mira la cara de Mizushiro. Parece demasiado sorprendido como para estar actuando. Maldita sea, ese tipo ni siquiera puede ir a una cita sin que lo acosen. Debe ser duro ser famoso. Espera, ¿de verdad están saliendo? O sea, vamos. ¿Una chica va a un parque de atracciones y a un partido de la liga sola con un chico que no le gusta? Eso sí que es una comedia romántica. Haruki, sin darse cuenta del caos que se estaba gestando en línea, pensaba lo mismo que el público. ¿Fue esto una trampa? No le importaba mucho subir al escenario ni recibir un premio, pero el público, la atención, la posible avalancha de fans. Recordó lo mal que se había puesto la cosa durante la última firma de autógrafos. Ryuko se inclinó. ¿Qué hacemos? Haruki suspiró. ¿Qué más? Él se puso de pie. Venga conmigo. ¿Estás segura? Preguntó ella. No hubo tiempo para explicaciones. Cuando la multitud comenzó a murmurar más fuerte, Haruki la condujo hacia el pasillo, pero justo antes de que pudieran verlos por completo, hizo algo inesperado. Él extendió la mano y tomó su mano nuevamente, tal como lo hizo cuando entraron por primera vez a la arena.
Luego, en un instante, los dos salieron del estadio antes de que nadie pudiera reaccionar. Dentro del chat en vivo, en el lugar, e incluso en la cabina del director, todos quedaron atónitos. Ellos, corrieron. ¿Qué diablos acaba de pasar? El chat estalló instantáneamente con una ola de emojis de risa y spam 666. Lo sabía. Un movimiento clásico de Mizushiro. ¿Los organizadores pensaron que podrían aumentar su influencia al subirlo al escenario? ¡Qué broma! ¿Aún crees que Haruki y Ryuko son solo amigos? ¿Quién le agarra la mano a su amiga y sale corriendo así? Mi princesa. Me la han quitado. En realidad, con la fama de Mizushiro, no es él el príncipe aquí. Y Haruki sostuvo fuertemente la mano de Ryuko mientras corrían entre la multitud, desapareciendo en la noche del parque de diversiones. Después de un rato, los dos finalmente se sentaron en un banco, recuperando el aliento. Lo siento, y Ryuko jadeó a Haruki, aún sin aliento. Te saqué a rastras sin preguntar. Eso probablemente te arruinó la experiencia. Parecía arrepentido. Si no fuera por su miedo a ser acosado por los fans, Ryuko podría haber disfrutado del resto del programa sin problemas. Claro, ahora era una actriz de doblaje popular, pero como mucho, una docena de fans se le acercarían para pedirle una foto o un autógrafo. Pero Haruki era diferente. Solo les tomó 10 minutos hacer fila para que casi 100 fans los rodearan. Si hubieran subido al escenario, aunque fuera por unos minutos, no podía imaginar lo rápido que se habría descontrolado la situación. Haruki no exageraba. Sus redes sociales tenían 2,7 millones de seguidores reales, más que muchas celebridades de primer nivel, atiborradas de bots y falsas interacciones. Y eso era solo en teoría. En realidad, su influencia se extendía mucho más allá. ¿Cuántos de sus fans ya estaban en ese parque de diversiones? No quería saberlo. Y para colmo, la selección aleatoria le pareció demasiado conveniente. Haruki presentía que los organizadores la habían manipulado. No le importaba hacer favores ni promocionar una escena, pero al menos podrían habérselo pedido. ¿Esa total falta de cortesía? Sí, no iba a seguirles el juego. No, está bien, dijo Ryuko en voz baja, aún recuperando el aliento. Viendo el partido contigo, me lo pasé genial. Haruki lo descartó como una muestra de cortesía, probablemente simplemente no quería hacerlo sentir culpable. Ya eran las 7:30. El cielo se había oscurecido y el parque de atracciones estaba notablemente más tranquilo que antes. Se está haciendo tarde. Vamos a comer algo, dijo Haruki con el estómago rugiendo. Pero Ryuko no respondió de inmediato. Estaba mirando hacia arriba, perdida en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Haruki siguió su mirada. La noria se alzaba sobre ellos, iluminada con un hermoso y suave neón. Vamos a montar eso, dijo en voz baja. ¿Aún quieres jugar? Preguntó Haruki dudó. Tenía hambre, y técnicamente seguían escondidos. ¿Y si alguien los volvía a ver? Solo quiero sentarme y descansar un rato, dijo con una sonrisa amable. Después de esto, nos vamos. De acuerdo, dijo Haruki tras una pausa. Era lo mínimo que podía hacer. Caminaron hacia la noria. 10 minutos después, llegaron. Todavía había parejas en la fila, pero la tenue iluminación les permitió pasar desapercibidos. Haruki se bajó el sombrero, por si acaso. Pronto, ambos estaban sentados en un vagón privado. Al comenzar a ascender, Haruki sintió una oleada de vértigo, como la de un ascensor. La vista se amplió con cada segundo, hasta que Haruki miró hacia abajo y rápidamente cerró los ojos. Frente a él, Ryuko estaba sentada en silencio, con la cabeza gacha y sin decir nada. ¿Tienes miedo a las alturas? Preguntó Haruki, intentando parecer tranquilo a pesar de su propia inquietud. Ryuko salió de sus pensamientos. ¿Qué? No. No es eso. Tienes la cara roja. Haruki frunció el ceño. ¿Te sientes bien? El rostro de Ryuko estaba sonrojado, incluso bajo la tenue luz del carruaje. Estoy bien, dijo rápidamente, aunque evitó su mirada. Déjame comprobarlo. Haruki se acercó y presionó el dorso de su mano contra su frente. Su piel estaba cálida. Definitivamente por encima de lo normal. ¿Se habrá contagiado de algo tras salir del cálido estadio a la fría noche? Cuando él retiró la mano, su rubor se profundizó. Haruki comenzó, pero él la interrumpió. Si no te sientes bien, dejemos de hablar.
Te llevaré al hospital en cuanto esto termine. El carruaje llegó a la cima de la rueda, pero ninguno de los dos notó el brillante horizonte. No estoy enferma, dijo Ryuko, con más firmeza esta vez. Escúchame. Haruki suspiró y asintió. De acuerdo. ¿Qué pasa? Cuando estabas viendo el partido antes, dijo Ryuko, mencionaste que considerarías salir con alguien y casarte algún día. ¿Sí? Haruki parpadeó. Entonces, ¿si ya te gusta alguien? Preguntó. Haruki arqueó una ceja. ¿Qué eres? Pero se detuvo al ver sus ojos. No bromeaba ni se burlaba. Era firme. Sería. No dijo simplemente. Deja de hablar. Haré que te revisen. Entonces, ¿y con qué tipo de persona saldrías? Insistió Ryuko. Ryuko, ¿en serio, te sientes bien? Hoy te comportas muy diferente. Te lo dije, no estoy enfermo. Haruki suspiró. Bien. No lo sé, ¿vale? Nunca lo había pensado. Eso significa, dijo lentamente, que tu futuro y podría empezar ahora. El carruaje estaba descendiendo ahora, pero ninguno de los dos lo notó. El cerebro de Haruki sufrió un cortocircuito. ¿Y qué? Haruki, me gustas. Su voz era clara y firme. Haruki se quedó congelado. ¿Y tú? Sé lo que digo, dijo Ryuko. Nunca he estado más segura.